Lo primero que les quiero decir es esto. No sé si alcanzan a ver. Este libro se llama Maîtrissier la pâtisserie, un libro que está en francés, obviamente, pero un libro que, por ejemplo, ahí, que me topé con las clasificaciones de las cremas, es una pega que ya está hecha, ¿ya? Que está en un libro. Después tengo otro libro que se llama Formulación Completa, español. Otro libro que se llama Le Livre du Pâtissier, que es una maravilla. Entre comillas, los dos libros franceses son mi base gastronómica. Este libro de procesos básicos de pastelería, también es un curso español. Y esto otro que tengo acá al lado, no sé si conocen ese caballero, estaba joven ahí. Y estos son 3 tomos de un manual que dice para estudiantes, dice un curso de cultura gastronómica y ciencia, que son tres volúmenes. Esto, o el por qué muestro esto, porque actualmente hay mucha información que está presente en las redes, en diferentes, en YouTube, hoy día en Instagram, y hay, entre comillas, no voy a decir falsos gurús, sino hay falsas corrientes respecto de alguna orientación. Y muchas veces, y que a nosotros nos pasó, los que somos más veteranos en esto, nos pasó que quisimos hacer alguna preparación y no encontrábamos la harina que decía, no sé, o la receta que llegó a nuestras manos decía harina T45. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y nosotros le preguntábamos al molinero incluso, oye, la receta me pide harina T45. Y ahí quedamos. Y ocupábamos la que teníamos a mano, obviamente. Y a veces los productos no quedaban bien, no quedaban con las características que nosotros queríamos. Y obedece un poco al desarrollo tecnológico. Muchas veces, gran parte entre comillas, el retraso gastronómico que tenía o que tiene todavía la gastronomía chilena y la pastelería en particular, obedece a la utilización de las materias primas que corresponden para la realización de un determinado producto. Pero también a otra cosa que es cultural y es social nuestra, de los chilenos, que los chilenos, dale nomás, tenemos mucho de ese, sí, ya está bien, póngale nomás. No, si no tenemos una cosa, lo reemplazamos por otra. Nosotros somos mucho de arreglar el defecto con un alicate y un alambrito, acordémonos de eso. Y en la pastelería es el caso. Es el caso, no tenemos harina, no, pongámosle harina integral un poquito de maicena, no sé, veamos, y resulta, y efectivamente resulta, más o menos, pero no queda bien. ¿Cuál es la diferencia o gran parte de lo que y yo lo estoy diciendo esto porque lo he observado, el rigor que nos topamos de repente y el por qué en los años 80 y 70 los chefs de los grandes hoteles o de los grandes proyectos en el extranjero, suizos, franceses, italianos, qué sé yo, alemanes, porque eran rigurosos, eran severos, las cosas se hacen bien o no se hacen. Y eso nos ha costado incorporar a nosotros desde el punto de vista profesional, nos ha costado a nosotros. Y a ustedes seguramente lo observan con sus estudiantes que no sé, les dan una instrucción, oye, todo se guarda al usado y rotulado, y se encuentran que a veces alusaron, a veces rotularon, o si rotularon, rotularon mal, etc. Nos encontramos hoy día con este tipo de dificultades que son difíciles de formar cuando ya tenemos, desde el punto de vista ya productivo, a una persona contratada. Cuando tenemos una persona contratada, si bien se puede adaptar a ciertos procesos o protocolos que tienen las empresas, hay otros que si no adquirieron esta cultura de hacer las cosas bien, es muy difícil que las incorporemos. Por lo tanto, entre antes nosotros modifiquemos esas conductas, que no es fácil por lo demás, yo creo que lo tienen claro, ustedes dicen, con suerte me llegan a la hora los chiquillos, eh, o me llegan de a uno, o pierdo 10 minutos en hacerlos callar, qué sé yo, otras dificultades que tenemos, pero estas habilidades son importantes al momento de desarrollar nuestra profesión. ¿Por qué le doy importancia a estas características personales que debe tener alguien que se dedique a la pastelería?
porque marcan mucho el camino al éxito profesional, y el éxito profesional muchas veces va acompañado de mejores y mayores oportunidades, y estas mejores o mayores oportunidades van acompañados de un bienestar. Este bienestar tiene que ver con la persona, con sentirme realizado, pero también con un bienestar económico, que principalmente también hace el ciclo para que nosotros seamos o estemos más tranquilos respecto al desarrollo de la elección que tuvimos profesionalmente. Que yo lo siento que en mi caso, mi caso es bien particular. Yo no tuve o no considero haber tenido más oportunidades que el resto, simplemente me esforcé más. Y ustedes saben que muchas veces, sin que uno lo sepa, hay alguien que siempre está mirando al que tiene ganas, al que tiene, no necesariamente el más talentoso, sino el que este cabro va a llegar más lejos porque es esforzado, porque es sacrificado, porque pone atención, porque le pone interés. Y el talento o la habilidad se desarrollan con el tiempo. Ninguno de los que estamos aquí nació sabiendo escribir. Ninguno. Todos aprendimos. Todavía vemos algunos que escribimos feo. ¿Ya? Pero si yo me esfuerzo voy a escribir bonito o legible. Y lo mismo le debe pasar a todos ustedes. Por lo tanto, y hay algunos que de manera natural escriben bonito y qué sé yo, y de manera más elegante, o tienen 3 tipos de letras y utilizan de manera aleatoria cada una de ellas. Qué sé yo. Bueno, dicho todo esto, vamos a partir hoy día. Hoy día, conectando un poco lo que revisamos la vez pasada, vamos a utilizar otro recurso didáctico. En este caso es una presentación Prezi, donde están esas bonitas manos espolvoreando azúcar flor en unos calzones rotos que serían muy adecuados para estos días. Y vamos a partir revisando lo que son las clasificaciones en pastelería. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me interrumpe. Feliz de responder o responder de manera oportuna, en realidad, que es un poco el propósito. Y también aprovecho de pedirle un poquito de disculpa porque ando con una pequeña carraspera. Tengo aquí todo mi set de miel, de agüita, de todo, pero es posible que me pueda dar un ataque de tos, así que les pido disculpas desde antes. Bueno, en la pastelería, así como yo les mostraba los textos recién, las clasificaciones permiten organizar, pensemos en cocina también, en Auguste Escoffier, que ordenó todo esto. En pastelería, el padre de la pastelería es Carême, Marie-Antoine Carême, no sé si han escuchado de él. Fue mucho antes que en la pastelería y él ayudó a ordenar los procesos, no como los conocemos hoy día, pero ayudó a ordenar los procesos en pastelería, a redactar las recetas, porque antes todavía incluso cada profesional tiene su receta o su fórmula o su forma de hacer, pero hay ciertos procesos que se han estandarizado. Y la pastelería tiene mucho de esta ciencia, esta técnica, esta ciencia adoptada, la cocina también, la gastronomía en general también, adoptada a su forma de hacer. O sea, nosotros, voy a poner un ejemplo bien básico, para hacer una masa panificable tenemos claro que lo que conseguimos, lo que queremos lograr es que hay una fermentación. Pero en paralelo necesitamos una serie de otras condiciones que se den para que esto ocurra. Y estas clasificaciones permiten organizar y de cierta forma formular. Por eso hay textos que hablan solo de la formulación, vale decir que nosotros aprendiendo una formulación podríamos realizar cada producto que existe en pastelería. En este concepto, o para integrar este concepto, vamos a hacer un pequeño diagnóstico que yo les voy a compartir enseguida, ya lo tengo. Y para esto también estamos utilizando una plataforma distinta que se llama Genially, se las presenté la vez anterior. Y en esta presentación, este test, que es bien cortito, tiene 12 preguntas nomás. Se me perdió el chat ahora. Ahí voy. Voy a dejar de compartir. En esta plataforma o este test, que está, insisto, en esta otra presentación,
en un formato distinto, es para que ustedes, de cierta forma, puedan también familiarizarse con estos recursos. Si quieren lo pinchan y lo van respondiendo. Lo único que les voy a pedir es que retengan la cantidad de respuestas, porque al final hay una retroalimentación, en el chat está el link, hay una retroalimentación que un poco ayuda a guiar o a complementar lo que nosotros vamos respondiendo, vamos realizando. ¿Lo vieron el link en el chat? Háganme con la manito si quieren. Ya, súper. Para que lo conteste. Yo voy a seguir hablando mientras ustedes hacen el ejercicio. De hecho, voy a ponerlo ahí. Deberían encontrarse con esta pantalla y donde dice empezar, empezar. La construcción de este tipo de recursos, volviendo un poco a lo anterior, y aquí que dice teoría de pastelería, implica que nosotros, sobre todo los docentes, perdón, ay, me dio un estornudo. Debemos, de cierta forma, dominar este aspecto que no es solo el aspecto práctico, ¿no? Es fundamental que nosotros sepamos batir, urrear, integrar elementos, tener claridad respecto de ciertas temperaturas de cocción, ciertas técnicas que sabemos en pastelería, pero la teoría es, yo diría que más del 50% del éxito de nuestra actividad. Nosotros no somos seguidores de recetas son todas las personas que cocinan de manera amateur en su casa. Ellos siguen la receta y tienen su chef preferido y ven y tratan de anotar en el matinal la receta que sale ahí, qué sé yo. Y compran el libro de pastelería para todos. Todos ellos siguen recetas que quieren hacer una preparación. Nosotros somos profesionales gastronómicos, en este caso de pastelería, y el objetivo nuestro, un profesional, a diferencia de alguien que trabaja de oficio o que vende de oficio, es que tiene respuestas o tiene soluciones para ciertos conflictos o procesos que ocurren dentro del ámbito profesional. O sea, él va a saber qué harina escoger y lo va a escoger con ciertos criterios técnicos del porcentaje de proteína, del grado de ceniza, del origen, del costo también, hoy día integrando esa variable, pensando en los productos que él quiere fabricar. ¿Ya? Porque nosotros lo sabemos hoy día lo sabemos, que una harina para panificación es muy distinta a una harina para pastelería. Tienen características distintas, pero tenemos claridad a qué obedecen esas características, que es un poco lo que queremos responder en la sesión de hoy día. Ya, voy a volver a esta otra. ¿Estamos bien? ¿Respondieron ya? ¿No? ¿Sí? Es relativamente cortito el test. Bueno, como es un diagnóstico ese test, está presentado como un diagnóstico, no es importante que no es tan grave si no lo responden. Lo importante es que cada uno de ustedes pueda autoevaluarse respecto a estas interrogantes que están presentadas en un par de las cuales son súper fáciles, a mi juicio, pero hay otras que son más, podríamos decir, capciosas, distintas, quizás integrando algunos conocimientos que no necesariamente tienen que conocer todos. Ya, yo voy a asumir que todos lo respondieron y que todos tuvieron un puntaje superior a 8. ¿Es así o no? ¿No? ¿Todavía no lo puede? ¿Hay alguien que no lo puede hacer? No se le escucha. Yo veo a alguien moviendo la boca ahí, pero no le escucho. ¿Sí o no? ¿Lo hicieron? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Están en proceso? Ya. Perfecto. Ahí estoy contestando el chat. Listo, listo. Felipe, Oscar, ¿están ok? Cari, yo no tengo problemas de internet. Perfecto. Ya. ¿Y qué puntaje sacaron los que tuvieron? Póngamelo en el chat para saber qué puntaje obtuvieron. Eran sin comentarios, pone. 12. Ah, muy bien.
Muy bien, lo vamos a usar de ejemplo entonces. Ya, si se dan cuenta, al final de ese cuestionario, de ese pequeño, puse una retroalimentación, ¿ya? Que yo lo encuentro que está bien, entre comillas, bien dirigida, planteada, porque trata de estimular al lector. Si tuviste este puntaje, tienes mucho que aprender, te felicitamos, qué sé yo. Tiene un mensaje o una retroalimentación importante, que es también relevante en el proceso de aprendizaje, para que vayamos conectando lo que vimos anteriormente. Bueno, ya, yo voy a seguir para no demorarnos más. Importante acá no es que yo sepa, a mí me interesa como retroalimentación para mí saber si lo respondieron, si tienen más o menos dudas, saber un poco, los diagnósticos permiten al relator ver en qué nivel está el grupo para profundizar más o menos lo que vamos a revisar. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros realizamos en pastelería tiene que ver con las clasificaciones. Vamos a darle. Importante esta retroalimentación o este puntaje es que ustedes también tengan claridad respecto de dónde están parados. Y ojalá al final de estas dos sesiones tengan también claridad cuánto conocimiento incorporaron o reforzaron. Clasificaciones de acuerdo a método de elaboración e ingredientes. Las clasificaciones es una cosa relevante. Nosotros podemos pensemos en una biblioteca, nosotros podemos clasificar los libros por temática, ¿cierto? Que sería lo más adecuado, pero también lo podemos clasificar por colores de las portadas o de los libros, o los podemos clasificar por orden alfabético, o lo podemos clasificar por orden alfabético, pero de los nombres de los autores. Vale decir, las clasificaciones obedecen simplemente a una organización de acuerdo a algo. Este algo, en esta clasificación en pastelería, las que se utilizan es de acuerdo a los métodos de elaboración y también de acuerdo a los ingredientes que seleccionamos para esta elaboración de ciertos productos o procesos. ¿Ya? Entonces, una de las primeras, que dentro de las masas más sencillas, es la clasificación de las masas secas. Esta clasificación está basada en el sistema francés, cómo clasifican los franceses sus masas, y por eso muchas de estas masas tienen su apellido francés. Nosotros las conocimos así, ¿ya? ¿Por qué, de acuerdo al método francés, o por qué la mayoría de los nombres en pastelería están en francés? Porque los franceses fueron los primeros en organizar todo lo que son las técnicas de pastelería. Por lo tanto, la literatura que existe, la más antigua estamos hablando, está en origen francés. O sea, nosotros cuando hablamos de una masa sablé, fueron los franceses los que dijeron la masa sablé tiene estas características, o son los que empezaron a usarla, por lo tanto se masificó el concepto. Pero ya vamos a ir a un poquito de esta clasificación. Corresponde a una clasificación que se emplea acá en Chile, gracias a un profesional gastronómico que la realizó por ahí por el año 90 y algo, que simplificó de acuerdo a los procesos que se utilizan que simplificó esta literatura que existe principalmente en Alemania y en Francia, respecto de estas clasificaciones, adaptándolo un poco a nuestras posibilidades. Y partimos con la primera masa, que se conoce con estos nombres, la masa 1, 2, 3, todos la conocen, no hay nadie que, supongo yo que ninguno de los que está ahí, pero también nosotros la podemos encontrar o conocer también con el nombre de Mirde, ¿ya? Que aquí le falta el apellido, Mirbeteig, que es como la llaman los alemanes, a esta masa, que es una formulación, pero los franceses le llaman pâte à foncer, o sea, o masa para forrar. De hecho, los franceses tienen todas sus masas, entre comillas, gran parte de sus masas son masas para forrar. Pero los italianos le llaman pasta frolla a esta misma masa o a esta misma formulación, pensando que es una formulación. Importante en esto, bueno, en Argentina la pasta frolla es una preparación, una tarta, una especie de tarta con dulce de membrillo, muy, muy rica. Pero acá estamos hablando de diferentes nombres para una misma masa, que en principio tiene estos tres ingredientes. ¿Ya? O sea, es una fórmula, todos la conocen, una parte de azúcar flor, 2 partes de materia grasa y 3 partes de harina. Con estos ingredientes nosotros podemos hacer una masa.
una masa que me va a servir para hacer un fondo de tarta, una masa que si yo le agrego zeste de limón voy a hacer galletitas, una masa que me va a permitir hacer una base para un kuchen o alguna preparación en particular o para un postre, para lo que fuera. Por lo tanto, esta fórmula, que es la fórmula más básica que hay en pastelería, me va a permitir, de acuerdo a los ingredientes o posiblemente las modificaciones que yo realice, realizar una serie de preparaciones que tengan características similares. Estamos hablando de masa seca. Y aquí tenemos un ejercicio. ¿Me pueden poner en el chat cómo se llama esta preparación que estamos viendo? ¿Alguien puede indicarme cómo se llama esta preparación? Ahí lo vamos a estar viendo acá. Kuchen, dos Kuchen, el Kuchen va ganando. ¿Alguien tiene otra definición, otro nombre para esta preparación? Tarta de manzana, perfecto. Kuchen de manzana. Bueno, está claro, hay manzanas detrás, así que de manzana parece que es. Kuchen de manzana, tarta enrejada de manzana. Ahí está un poquito más específico. Ya. Los quiero llevar, muchas gracias a quienes los están respondiendo. Los quiero llevar a un poco de reflexión respecto de este ejercicio del cómo se llama. Y tiene que ver mucho con nuestra cultura. Nosotros tenemos un poquito más de 200 años de historia, Chile me refiero, y tenemos un arraigo cultural de distintas nacionalidades. Y para esta preparación, si yo hubiese nacido en España, yo la llamaría tarta de manzana, porque es una tarta de manzana enrejada quizá, una tarta de manzana sancochadas o caramelizadas, como fuera. Pero yo si fuera inglés, le llamaría apple pie, ¿cierto? Si hay alguien que me contradiga, por favor, que me contradiga, me lo dice inmediatamente. Pero si yo fuera alemán, a esta misma preparación le llamaría Apfelkuchen. O si fuera italiano, crostata di mele, y si fuera francés, tarte au pomme. ¿Por qué grafico esto con estos nombres? Porque nosotros conocemos, por ejemplo, el pay de limón, y que lo vendemos como pay de limón, o esta preparación, la mayoría de nosotros la conoce como kuchen de manzana, porque los primeros en fabricar este tipo de preparación fueron los alemanes acá en Chile, en nuestra cultura, ¿ya? En nuestra idiosincrasia, esto tiene un nombre, pero pensando en lo amplio que es la gastronomía y en el origen de las preparaciones, nosotros vamos a conocer estas mismas preparaciones con otros nombres y que tienen que ver con el origen. Por ejemplo, en Italia, que le llaman la crostata di mele de la nonna, que si no lleva la nonna es como que queda malo, la tarta de manzana tiene exactamente las mismas características y la haríamos con una pasta frolla, lo más probable. ¿Qué es lo relevante de esto? Es que posiblemente las recetas, que es otra cosa, estamos hablando acá de una cosa de fórmula, después la receta es como la hago y capaz que alguien diga, no, la masa la tienes que hacer y reposar de un día para otro. Y hoy día, científicamente y técnicamente, nosotros decimos, oye, con 20 minutos que repose refrigerada una masa de estas características no debiéramos tener problemas, dependiendo de la temperatura del frío, qué sé yo. Y si la guardamos, todos sabemos, si la guardamos en un volumen grande, o si la guardamos más extendida, la temperatura se va a distribuir de mejor manera. Todo eso hoy día es ciencia aplicada al desarrollo de nuestra actividad. Y nosotros tenemos que tenerlo muy claro. El principio de este ejercicio tiene que ver directamente con un poco abrir nuestra cabeza a que las preparaciones que hoy día nosotros conocemos pueden tener ingredientes, pero no son absolutos. Ingredientes, aquí la manzana es algo que se repite, capaz que los ingleses hagan con un tipo de manzana, los alemanes con otra, qué sé yo, y tengamos estas diferencias. Pero es una tarta de manzana, el proceso es similar. Donde las alternativas o las variables también pueden ser diversas.
Y ahí tiene que ver con la receta, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Vamos bien? Un poco para presentar esta diferencia. Después tenemos la masa brisée, ¿ya? Que la brisée puede ser brisée sucré, brisée salé, que son las... nosotros podemos agregar o adicionar o utilizar esta base de masa para hacer preparaciones, ya sea saladas o preparaciones dulces. Acá en Chile la utilizamos, esta es la masa que se utiliza para hacer el famoso quiche, la variedad de quiche que hay, que es una masa, si se dan cuenta, la fórmula todavía se mantiene, 0,5 partes de agua, no alcanza a ser 1, 2 partes de materia grasa y 3 partes de azúcar, y sal o azúcar de acuerdo a lo que nosotros estemos realizando. Si hay alguien, por ejemplo, que no quiere ponerle agua y le quiere poner leche a esta, va a resultar, va a quedar una masa y va a quedar una masa buena, rica, pero además con más características que les va a aportar la leche. ¿Cuáles son esas características? Lo vamos a revisar en un ratito. Después tenemos otra masa, perdón, me salté. Brisée significa, ¿todos lo saben? ¿Sí? Masa quebrada o quebradiza. Masa sablé o arenosa. ¿Ya? ¿Por qué arenosa? Porque se desmiga con mayor facilidad, que queda como arenita, forma una miga muy delicada. Y esta masa, sí o sí, de acuerdo a esta clasificación, recuerden que esta es una clasificación adecuada o adaptada a nuestra idiosincrasia, no es la clasificación universal. De hecho, no existe una clasificación universal. Hay clasificaciones que utilizan los franceses, los alemanes, en China y otras, los ingleses también usan otras, o van variando, algunas se van repitiendo. Y en sablé acá conocemos a una masa que se elabora principalmente, que es la misma fórmula, con mantequilla. ¿Qué características tiene la mantequilla o otorga la mantequilla a las masas secas? Nosotros la tenemos relativamente clara. Hablamos que es una masa arenosa, que se desliga con mayor facilidad por la temperatura de fusión de la materia grasa, que en este caso es la mantequilla, una masa que tiene un comportamiento que es mucho más delicada, pero desde el punto de vista gustativo queda mucho más sabrosa, ¿cierto? Esto es así. Importante acá comentar que en el caso de los franceses todas estas masas las hacen con mantequilla. La margarina, para algún tipo de europeo, no para todos, pero que para gran parte de ciertas comunidades europeas, no es un alimento un ingrediente que se utilice en la pastelería artesanal, solamente en la industrial. Y por la variable, principalmente acá en Chile, los costos, pero acá en Chile también, pensemos históricamente, con una pastelería incipiente, donde la mantequilla tenía una vida de útil muy corta, donde la mantequilla tiene el doble de valor que la margarina, y si no, en algunos casos mayor, y donde la mantequilla tiene un punto de fusión mucho más bajo, lo cual dificulta el realizar preparaciones gastronómicas. Pensemos que en muchos lugares todavía encontramos lugares donde se fabrican productos de pastelería que no tienen aire acondicionado. O sea, que a partir de septiembre, cuando yo empiezo a hacer un poquito más de temperatura, tenemos ambientes de trabajo que superan los 20 grados. Por lo tanto, trabajar con mantequilla es muy complejo, pero aparte, trabajar con mantequilla o tener la materia grasa a temperatura ambiente va a producir que se oxide, que se enrancie con mayor rapidez y que los productos adquieran estas características. Por lo tanto, acá en Chile, perdón, me pasé la azúcar. Acá en Chile no es de uso tan frecuente la mantequilla. Actualmente hay una corriente de esta pastelería más moderna, más de autor, más sofisticada, más elaborada, de utilizar mantequilla para todo. Y de hecho, hoy día nosotros podemos encontrar mantequillas importadas, y de hecho importadas de Nueva Zelanda, las que trae la empresa más grande de Chile de productos lácteos, que tiene un montón de características. Nosotros podemos hacer incluso hojaldre con esta materia grasa, permitiendo tener las características que otorga la mantequilla, que es principalmente el sabor, el color, y las características desde el punto de vista de la textura de los productos. Por lo tanto, pensando en esto de la materia grasa,
pensando en esto de que las características están otorgadas por los ingredientes que yo mezcle en esta misma formulación, va a determinar un poco lo que nosotros queremos realizar. Pero también hay una variable, que lo dije hace un momento, que tiene que ver con el costo. Cuando un producto me cuesta el doble o más que otro, posiblemente yo estoy segmentando inmediatamente mi tipo de cliente. Y es casi imposible. Yo lo veo posiblemente en las realidades que tengan ustedes. La mayoría debe utilizar, la mayor parte de veces, margarina y no mantequilla, por una función de costos, no porque no quieran. Todo, yo creo que la mayoría tiene claro que un producto hecho o elaborado con mantequilla queda mucho más amigable desde el punto de vista gustativo. En todo caso, siempre estamos hablando de mantequilla sin sal. Bueno, la masa sucré o azucarada, ¿ya? Que utiliza azúcar granulada, ¿ya? Que es su característica, y que permite que tenga azúcar granulada, que los cristales de azúcar permanecen hasta después de la cocción, produciendo mayor crocancia, pero también mayor granulosidad en la masa. Interrúmpanme nomás si alguien tiene alguna pregunta. Yo no lo estoy viendo a todos, así que si alguien me está haciendo una seña no lo voy a identificar. Estoy viendo a 3 personas solamente. Ya. Y después, de acuerdo a esta clasificación bien particular, tenemos otras masas secas, ¿cierto? Tenemos la masa de Linz, o Linzer-Torte, que se conoce, que es una masa adicionada de almendra, eventualmente de cacao, hay gente que le pone canela, y pH aquí que está abreviado, que es polvo. ¿Ya? Generalmente, eso no quiere decir que nosotros no nos encontremos con una masa de Linz que tenga, o que no tenga polvo horneo, por ejemplo. Y después la masa bretona, que tiene mantequilla, también almendras y polvo de horneo. La diferencia con la de Linz, que generalmente la Linz tiene cacao. La única diferencia. Y luego un grupo de masas que en base a la formulación 1, 2, 3, tienen huevo, leche, polvo horneo, frutos secos, maicenas y otros ingredientes o combinaciones de estos ingredientes. Como por ejemplo, a mí me gusta siempre referirme al alfajor mendocino. ¿Por qué el alfajor mendocino? Porque el alfajor mendocino es una masa seca, ¿cierto? ¿Todos estamos claros? Bueno, hay algunos por ahí que hacen una especie de bizcochito, pero en realidad no es un bizcochito, es como un quequito. Una masa batida con materia grasa, eso hoy. Pero nosotros acá tenemos adicionado. ¿Por qué los quiero llevar a este ámbito? Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en una masa de alfajor mendocino que tiene las características de que debe quedar untuoso, todos cocemos el alfajor mendocino, ¿cierto? Primera cosa, ¿cierto? El alfajor mendocino, o los mendocinos también se utilizan, que son 2 tapas de galleta pegadas con manjar y bañadas con chocolate, ¿cierto? Para tener claro. Y generalmente esto cuando lo comemos, la masa adentro debiera estar, pensemos en los alfajores Habana, para situarnos en uno, ojalá que todos lo hayan probado, y debiera estar este bizcochito untuoso y húmedo. Y acá hay 2 cosas que pasan. Primero, una masa que está enriquecida, visualmente y gustativamente se ve que está enriquecida, que es posible que tenga miel. Si tiene miel, nosotros debiéramos reemplazar parte del azúcar por la miel, porque va a impulsar demasiado. Segundo, al agregar miel, es importante aquí se vuelve importante la tecnología de los alimentos. Nosotros estamos haciendo una masa más higroscópica, vale decir que va a mantener humedad durante más tiempo, aumentar la vida útil, va a quedar una masa más untuosa. Si a esa masa yo le agrego leche, la leche tiene un contenido proteico, por lo tanto la leche me va a ayudar a formar estructura, pero también la leche me va a hidratar los almidones de la harina, formando almidones o haciendo una caramelización de los carbohidratos, de los almidones de la harina, distinta a la que haría sin este aporte de humedad. ¿Me están siguiendo en eso, no? Que son varias cosas. Ahora, ¿cuánta leche agrego? Si no le agrego leche, le agrego huevo. Sabemos que el huevo también aporta humedad, pero además tiene un contenido proteico alto, por lo tanto me va a ayudar a formar una estructura más rígida, más tenaz. Va a depender del producto que nosotros estemos utilizando. ¿Lleva polvo de horneo? Efectivamente, la mayoría de las masas de este tipo llevan polvo de horneo porque hay una formación de miga, que es otra característica que yo quiero que logre. Frutos secos, no, pero posiblemente lleva canela, lleva un porcentaje de cacao, a lo mejor no se hace con azúcar en polvo o se hace con la mitad de azúcar en polvo y azúcar rubia para que tenga un sabor y una textura distinta, etc.
La formulación va a depender mucho del resultado del producto que nosotros vayamos a utilizar, de la vida útil, y hoy día no tenemos que descuidar el costo. Pero en el caso del alfajor mendocino tiene otra característica, o el alfajor es que lo ideal es que nosotros peguemos estas tapitas de galleta con manjar y los dejemos reposar idealmente de un día para otro. Ojalá refrigerado. Y de esta manera estas galletitas van a hidratarse, ya sea con la humedad ambiente, pero también con la humedad que le da el manjar o el dulce de leche que se utiliza de relleno. De esta forma, ya antes de bañar, no, nos va a quedar más untuoso. Y hay dos cosas que ocurren durante el baño. Primero, la temperatura del alfajor. Si yo lo saco del refri y lo baño inmediatamente, el chocolate que lo envuelve se va a contraer y se va a agrietar. ¿Ya? Si yo los dejo a temperatura ambiente un rato, los alfajores que vienen de la refrigeración, los sumerjo, es probable que, o sea, no se me va a romper este esmalte de chocolate que tengo por fuera. ¿Por qué soy enfático en cada uno de estos detalles? Porque a veces yo lo hice todo bien y se me agrietó el chocolate. Y uno le echa, pucha, que el chocolate, hermanos, no, el proceso es el equivocado. Porque estaba muy frío ese alfajor y lo bañamos. Efectivamente, salió del baño perfecto, pero el chocolate, acuérdense, se sigue contrayendo y en algún momento no tuvo para dónde coger y se agrietó. Y hay otra cosa que pasa con eso, porque a veces pegamos, bañamos y la masita se sigue hidratando con el manjar y cuando se hidrata aumenta el volumen y rompe su envoltorio, que en este caso es el chocolate. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Vamos bien? ¿Estamos en sintonía o estoy Sí, Jorge, hablando payasadas? yo Sí. te quería preguntar si la leche, siempre cuando hablas de leche entera. Generalmente se utiliza leche entera en pastelería. Generalmente, y la leche aporta proteína, obviamente, agua, ¿ya? O sea, cuando yo digo voy a agregar leche, inmediatamente tengo que pensar que estoy hidratando, en el caso de los almidones de la harina, por lo tanto es muy probable que yo forme cierta elasticidad o tenacidad en la masa, de acuerdo al tipo de harina que estemos empleando, pero también estoy aportando materia grasa, y las materias grasas, en el caso de la leche en particular, aportan, que es mantequilla finalmente, aportan sabor. ¿Ya? Sabor, color. Muy poco color, más sabor que color. También tenemos lactosa, por lo tanto hay también una adición de azúcar. Acá yo tengo tres preguntas, que son tres tareas, pero tres reflexiones importantes. La primera dice, si realizo una masa adicionada de huevo y maicena, ¿qué características tendrá mi masa? ¿Somos capaces de responder esto? Debiéramos, desde el punto de vista técnico me refiero. Que si me dicen va a quedar rica, va a quedar pulenta, va a quedar de más amarilla. ¿Por qué? ¿Ya? Que es un poco la reflexión. Pensando en que, si estamos hablando de una masa adicionada de huevos, cuando nosotros agregamos, digamos, esta fórmula 1, 2, 3, yo quiero hacerla con huevo, dependiendo los volúmenes y las cantidades, voy a agregar un porcentaje, no voy a agregar ni siquiera un huevo de acuerdo a la cantidad, pero yo voy a agregar 20 gramos de huevo. Y ese huevo me va a aportar, porque nosotros conocemos que el huevo tiene proteínas, ¿cierto? Que gelifican a cierta temperatura, pero también estamos aportando agua, también estamos aportando lecitina. ¿Ya? Y la lecitina es un emulsionante natural que me va a permitir que los ingredientes se mezclen con mayor facilidad. Y después si agrego maicena, la maicena que es un almidón simple, me va a permitir que me quede, desde el punto de vista, depende de lo que quiera lograr. Si yo agrego polvorneo, además me va a formar una miga más pareja, más compacta respecto de harina, cuando agrego un porcentaje de maicena. ¿Ya? Y también me va a aportar un color más regular, un poquito más amarillo. Acuérdense que la maicena es un almidón que se extrae del maíz, de ahí su nombre. Por lo tanto, cuando nosotros agregamos ingredientes o reemplazamos parte de los ingredientes bases por otros ingredientes, siempre estamos modificando características del producto. Y es probable que modifiquemos estas características del producto, pero también modifiquemos o alteremos la forma. Oye, si yo siempre la hago igual y ahora se me desmiga, claro, porque agregaste más de un 30% de maicena, por lo tanto, lo que hace los almidones no lo hace la maicena porque no tiene gluten.
porque no tiene esta capacidad ligante como la tiene la harina en presencia de agua. Escuché algo, pero no sé si era una pregunta. Ya, oye, importante, la materia grasa, margarina, mantequilla, en promedio tienen un 16% de agua también. No pensemos que la materia grasa no tiene agua y tiene una función acuosa. Cosa de calentar la mantequilla, todos han clarificado mantequilla, espero alguna vez, y sabemos que hay un suero y que hay, bueno, hay proteínas que se queman. Y en el caso de la mantequilla hay emulsionante agregado y, entre comillas, es a veces más el agua que tiene. De ahí su inestabilidad también. Ya, después hay otra pregunta que dice, si amaso en exceso mi masa sablé, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque yo tengo este tipo de preguntas en esta etapa, porque me interesa mucho que nosotros conectemos eh, los conocimientos, pero desde el punto de vista técnico más científico. Porque nosotros decimos, no, que se separa. Sí, pero ¿por qué se separa? Se desmiga, ¿cierto? ¿Por qué? Por el roce, por la fricción, la temperatura de la mantequilla. Estos son procesos. De hecho, con la masa sablé nos pasa habitualmente que nosotros estiramos, queremos volver a estirar el resto y ya se nos desarma y tenemos que volver a refrigerar por una cosa de temperatura. Es relevante todo esto al momento de evitar conflictos o procesos que nosotros tenemos desde el punto de vista práctico. Después dice, si realizo la cocción de una masa de tarta a 150 grados, ¿qué ocurre? Aquí nos ponemos un poquito más técnicos. Tenemos en una masa 3 ingredientes, azúcar, materia grasa, harina. Y estos 3 ingredientes se comportan distinto, cada uno de ellos. Juntos se comportan distinto, pero cada uno de ellos, de manera sola, se comportan distinto en presencia de temperatura. Que hay principalmente caramelización de los azúcares. Decimos que la harina también es un azúcar, un carbohidrato, una molécula, una partícula compleja de carbohidrato, el almidón, y que se va a hidratar, se va a caramelizar. Pero acá nos pasa algo con la materia grasa, que la materia grasa se funde. Es más probable es que una masa de tarta a una temperatura baja, la materia grasa se funda antes que caramelicen los almidones o antes que caramelice el azúcar. Por lo tanto, en una masa de tarta de esta naturaleza vamos a tener principalmente las paredes del borde de la tarta rebajados o encogidos. Porque a una temperatura baja no va a haber este shock térmico que me va a permitir que la estabilidad que me otorgan los almidones y la caramelización del azúcar se mantenga. O sea, entre comillas, si nosotros vemos una masa así, en un evento dice, no, le faltó temperatura, no, pero me marcaba 200 grados el horno. Y bueno, está mal regulado. O me estáis mintiendo. O lo pusiste en el horno cuando estaba a 150 y al cabo de los 10 minutos alcanzó los 200. Pero esa masa entró al horno a 140, 150 grados. No sé si esto es lo más importante en la vida del profesional, así como saber manguear, espatular una torta, rellenar, etc. Pero es importante en un profesional de la pastelería. Bonus track, otra pregunta. ¿Qué característica otorga la adición de huevo en la masa seca? Ya lo revisamos un poquito. Esta la llevan para la casa. Después seguimos con las masas batidas. Estas masas batidas, nosotros hablamos de masas batidas de acuerdo al proceso. Acuérdense, método de elaboración e ingredientes, estamos revisando estas clasificaciones. Y nosotros podemos decir que dentro de las masas batidas tenemos, de acuerdo al método de elaboración, sin materia grasa, de acuerdo a los ingredientes, y con materia grasa. ¿Ya? O sea, nosotros podemos tener masas batidas sin materia grasa y con materia grasa. Las sin materia grasa se dividen o se separan en dos formas, de acuerdo a su método: directo o caliente, indirecto o frío. ¿Cierto? Esto es principalmente hacer un bizcochuelo. Método masa batida sin materia grasa, bizcochuelo o masa similar. Directo, batir huevos y azúcar, idealmente a baño María. ¿Por qué idealmente a baño María? ¿Alguien tiene la respuesta para esto? ¿No? Ya, no quiero molestarlos ni comprometerlos. Es para que se disuelvan bien los granos de azúcar.
Perfecto, el baño María facilita la disolución de los cristales de azúcar. Si nosotros no lo ponemos a baño María, ¿se disuelven los cristales de azúcar? Karim, Perdón, no te escuché. si nosotros no lo ponemos a baño María, ¿se disuelven los cristales de azúcar? Sí, pero no todos. Ya, perfecto. Permanecen algunos cristales luego del batido. Perfecto. Ya. ¿Y por qué sí se disuelven? ¿Por qué sí se disuelven cuando yo bato las yemas y las claras por separado? Por efecto del calor, se derrite el azúcar. No, pero claro, se disuelve, ¿cierto? Se disuelve en temperatura. El trabajo mecánico genera la temperatura suficiente para disolver los cristales de azúcar. Ya, bueno, en general, si debiera disolverse, va a tener que ver mucho, y miren la importancia de esta sutileza. Si yo bato los huevos, o parto en este caso, batir huevos más azúcar a baño María, generalmente el proceso se hace todo junto. Agrego los huevos, agrego el azúcar, pongo en el baño María, lo revuelvo hasta que se disuelvan los cristales, y luego lo bato en una máquina, o bato a mano si tengo los músculos que tienen ustedes, pues yo no. Y estamos claros en eso, ¿cierto? Pero si yo batiera los huevos solo primero y empezara a agregar el azúcar poco a poco, sí se me disuelven los cristales. ¿Por qué se pone el baño María? Primero, facilita la disolución del azúcar, porque hay agua, acuérdense, en el huevo, que tiene más de un 70% de agua, por lo tanto va a disolver los cristales de azúcar, pero principalmente porque cuando tenemos temperatura, el batido de los huevos es mejor. Se relaja la tensión que tienen las proteínas del huevo e incorporan y retienen el aire que estamos incorporando mediante el batido mecánico de mejor forma. Y el azúcar ayuda a que estas burbujas que se forman sean más estables. Vale decir, si yo bato huevo, vamos a tener aumento de burbujas, de volumen, ¿cierto? Como cuando bato clara. Voy a tener un aumento de volumen, pero este volumen o estas burbujas van a empezar a reventarse, a romperse y a caer, y este volumen no es estable. En presencia del azúcar se vuelve tan estable porque el azúcar lubrica estas burbujas permitiendo que mantengan esta estabilidad. Bueno, método directo caliente tiene ese propósito, se incorpora la harina, como todos sabemos, movimiento envolvente, qué sé yo, harina y polvo de horneo, no, harina no, idealmente sin polvo de horneo, sin un bizcochuelo, pero harina y maicena, harina y cacao, harina y lo que nosotros queramos. Y luego la cocción, ¿ya? Cocción que de acuerdo al tipo de preparación puede ser más larga o más corta, en el caso de las planchas o pico brazo de reina es más corta, una más alta temperatura, en el caso de los bizcochuelos, de acuerdo al volumen, va a ser más prolongada, donde el mínimo promedio son 30-35 minutos. ¿Ya? De ahí podemos estar hasta una hora con un bizcochuelo un poquito más en el horno de acuerdo al volumen. Y luego tenemos el método indirecto de elaboración de bizcochuelo, batir yemas con mitad de azúcar, arroz, que es el término que conocemos. ¿Cómo conocemos el método de batido de los huevos directos? Espumoso. ¿Ya? Batimos los huevos espumosos, las claras se baten a nieve y las yemas se baten a arroz. Bueno, mitad de las yemas arrugadas cuando estas se blanquean, se disuelven también los cristales de azúcar, por eso es la mitad del azúcar. ¿Ya? Si nosotros saturamos, la solución no se van a disolver, pudiendo ser un poco menos que la mitad. Y las claras con la otra mitad de azúcar a nieve se integran a ambos batidos y luego se incorpora la harina y se lleva a la cocción, ya sea en un molde, en lo que nosotros determinemos. Importante de los bizcochuelos. Nosotros tenemos otros bizcochuelos que agregamos harina y harina de almendra, podemos agregar harina y amapola, podemos agregar harina y cacao y maicena, harina y cacao y lo que fuera. Bueno, perdón, la edición de mantequilla. Cuando lleva mantequilla se llama genovés, cuando lleva mantequilla de almendra se le denomina yoconda, que son términos que ya estamos apuntando. Bizcochuelos principalmente. Importante aquí son las proteínas, el levado se conoce como levado físico, me guateé aquí, ahí está. Levado físico, el aumento de volumen de las masas de bizcochuelo, en este caso masas batidas sin materia grasa, por las burbujas de aire. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el cambio físico que ocurre en un bizcochuelo? ¿Por qué aumenta de volumen?
es porque simplemente tenemos estas burbujas de aire que en presencia de temperatura se agitan, es decir, se transforman, hay agua también en el proceso, y aumenta de volumen, permitiendo que se eleve la estructura de esta masa que nosotros hicimos. Y por eso aumenta el volumen, ocurre la caramelización de los almidones, por eso se forma una corteza primero externa, y luego se realiza la cocción de la corteza interna, que es el proceso que pasa durante la cocción, que es lo relevante. Bueno, luego existe esta formulación que nos permite a nosotros, ya que estamos hablando de formulación en general, de hablar de cómo se hace un bizcochuelo. O sea, entre comillas, nosotros no requeriríamos ninguna receta, sino una formulación. Y hablamos del bizcochuelo liviano, mediano y pesado, de acuerdo a los gramos de azúcar y harina que le pongamos al bizcochuelo o a la preparación, de acuerdo al uso. Esto es relevante. ¿Ya? Si yo le voy a adicionar muchas cosas, vamos a estar siempre hablando de un bizcochuelo pesado. Por ejemplo, no sé, el bizcochuelo amapola, generalmente pesado. Si es muy pesado y supera los 45 gramos o está en los 45 gramos, lo ideal es que agreguemos además impulsor químico. ¿Qué impulsor químico nosotros utilizamos? Generalmente se utiliza el polvo de horneo, generalmente también se utiliza el bicarbonato. El más recomendable en el caso de los bizcochuelos es utilizar polvo de horneo, porque tiene una acción diferente a la del bicarbonato. El bicarbonato ya actúa o produce CO2 en presencia de agua, por lo tanto gran parte de que se degrade y transforme en CO2 es cuando ya está en la mezcla. En cambio, el polvo de horneo actúa la mayor parte que también tiene bicarbonato como ingrediente, durante el proceso de cocción, o sea, en presencia de temperatura. Bueno, y el caso del mediano, el que se utiliza habitualmente para los bizcochuelos tradicionales, las tortas que nosotros realizamos, y el liviano, el que se utiliza principalmente para las planchas y algún tipo de otras preparaciones. Recordemos que con estas recetas, que si bien no lo hemos estado generalizando en bizcochuelo, se hacen las galletas de champán, se hacen los empolvados, se hacen otro tipo de preparaciones que van algunas moldeadas y otras van elaboradas de manera directa. Va a depender mucho del uso que nosotros le demos a estos bizcochuelos. Por otra parte, tenemos los batidos con materia grasa, donde también los dividimos en directo e indirecto de acuerdo a la incorporación de los huevos. En el caso de los directos, agregamos los huevos enteros, ¿ya? Y aquí hay un proceso que habla de cremar. Cremar es ablandar materia grasa con azúcar. Pomar es ablandar materia grasa sola. Cremar materia grasa de azúcar hasta que esto se blanquee, hasta que se disuelvan los cristales. Generalmente acá hay azúcar flor, es parte de lo que utilizamos. Acá no estamos hablando de recetas, si se dan cuenta, estamos hablando de formulación. E incorporamos los huevos poco a poco, esperando que haya una emulsión, y luego agregamos la harina, ¿ya? ¿Qué hacemos con esta, o qué podemos hacer? Un montón de preparaciones, desde una galleta hasta un queque, un muffin, los panqueques de la torta de panqueque tradicional de naranja. Y también tenemos otro método, que es el indirecto. Podemos estar hablando de la misma fórmula, pero elaborado de dos formas distintas. Aquí cremar la materia grasa con la mitad del azúcar. Agregar yemas solamente, agregar harina, y al final incorporar claras batidas de nieve con la otra mitad de azúcar para llevar a la cocción. ¿Qué permitiríamos agregando las claras batidas de nieve? Pensemos en lugares o momentos en que no tenemos polvo de horneo. Ay, hay un micrófono abierto por ahí. Ya. Ingredientes de masas batidas, así como teníamos del bizcochuelo liviano, mediano o pesado, acá también tenemos una formulación, y la formulación base de las masas batidas con materia grasa es 4/4. Esto yo supongo que lo han escuchado. Azúcar, materia grasa, huevos y harina, en partes iguales. O sea, una parte de azúcar, una parte de materia grasa, una parte de huevo y una parte de harina. Nosotros podemos hacer una masa. ¿Qué masa se hace con esta formulación? El batido, por ejemplo, de los panqueques para la torta de panqueques. 200 gramos, 200 gramos, 200 gramos y 200 gramos, cremar, agregar huevos poco a poco, agregar harina, sin polvo de horneo, sin ninguna, nada más que lo que está ahí. Bueno, podemos agregar un poquito de esencia de vainilla. Nosotros hacemos la masa de la torta de panqueque.
¿Por qué es importante cremar en esto? Por dos motivos. Uno, ablandamos la materia grasa, pero también durante el cremado nosotros incorporamos, si bien no es tan perceptible, incorporamos pequeñas burbujitas de aire y hacemos que la materia grasa de una forma compacta que tiene quede más porosa. ¿Ya? De hecho, muchas veces se bate en exceso y se tiende a tomar un aspecto que nosotros decimos que está cortado habitualmente. Y este azúcar puede ser azúcar granulada o azúcar en polvo. Generalmente se utiliza azúcar en polvo o se utiliza la mezcla de azúcar granulada con azúcar en polvo. Bueno, cremar es fundamental principalmente porque facilita también la emulsión luego de lo que nosotros agregamos de huevo. Una parte de cada cosa. También con esta masa, si nosotros agregamos polvo de horneo, ¿cuánto polvo de horneo? El polvo de horneo se utiliza al 2% de acuerdo al peso de la harina. O sea, va a depender de la fórmula que estemos utilizando, y agregamos simplemente un 2% de polvo de horneo de acuerdo al peso de la harina, podríamos hacer un quequito inmediatamente. Exactamente la misma fórmula. 200 gramos, 200 gramos, 200 gramos, 200 gramos y un 2% de polvo de horneo, vale decir 4 gramos de polvo de horneo, podemos hacer un quequito. Y le agregamos ceste de limón o ceste de naranja y hacemos un quequito de naranja. Es así de simple. Hay otras formulaciones, por ejemplo, y aquí los voy a marear un poquito porque esto no está escrito. Una parte de azúcar, una parte de materia grasa, una parte de huevo, 2 partes de harina y una parte de leche. Y hacemos un quequito. Acuérdense la harina siempre con el 2% del polvo. 1, 1, 1, que sería la leche, integramos un ingrediente adicional, y 2 partes de harina, porque la cantidad de líquido lo compensamos con el doble de la harina, y por lo horneo, nosotros tendríamos también un quequito, pero aumentamos el rendimiento de esta masa a una mayor cantidad, ¿ya? Que son los quequitos que se hacen habitualmente. Y después hay un montón de otras formulaciones en base a esto, donde nosotros podemos reducir un poco el azúcar, aumentar la materia grasa, ponerle menos huevo, agregar harina y maicena, harina y almendra, harina y coco, qué sé yo. Y hacemos la formulación de acuerdo a eso. Pero con esta fórmula, aprendiéndonos, acuérdense, la 1, 2, 3, por un lado, un huevo, el bizcochuelo por otro, que tenemos un porcentaje, ciertos gramos por cantidad de huevo, y esta formulación de 4/4, nosotros ya podríamos estar haciendo. Yo puedo hacer azúcar, materia grasa, solo clara y harina, y hago las galletas lengua de gato. Bueno, son formulaciones, son recetas, son masas. Pregunta, ¿qué le ocurre a un bizcochuelo si se hornea a 140 grados? El mismo caso que pusimos anteriormente con la masa de la tarta, acá lo hacemos con el bizcochuelo. ¿Qué le ocurre? ¿Alguien sería tan amable de decirme qué ocurre? Esto nos ha pasado a algunos, nos tiene que haber pasado en alguna oportunidad. ¿Hay alguien que esté de ánimo hoy día? ¿Bárbara? ¿Estás ahí, Bárbara? Sí, estoy aquí. Sí, creo que alguna vez me ha pasado, igual que lo que estábamos viendo con las masas, como que generalmente uno lo aprende como el error y después logra hacerlo por las primeras veces estudiando. Y si no me equivoco, en el bizcochuelo pasa es como que se desinflara, como que perdiera aire, y queda como una capa entre medio, como una lámina sobre. Ya, perfecto. Sí. Y del punto de si nosotros dijéramos, porque esos son los cambios que uno observa. Pensemos aquí en una cosa más científica, Bárbara. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista del comportamiento de los materiales? ¿Qué le pasa en ese momento? Pensemos, ¿qué le pasó al huevo? ¿Qué le pasó a este aire que nos da el volumen que incorporamos? No logra el volumen esperado, Ya, por... O sea, porque por la temperatura no alcanza a actuar los agentes adentro de la masa, porque es muy baja la temperatura. Sí, pues eso está evidente, pero ¿por qué? ¿Qué pasa desde el punto de vista técnico-científico? Es lo que estamos tratando de descubrir. disculpa, creo que la caramelización a más alta temperatura logra mayor rigidez, por lo tanto mantiene su estructura. En cambio, a temperatura más baja tiende a dilatarse la estructura de las cámaras de aire porque es muy prolongado el tiempo mientras va elevándose y finalmente no retiene bien el aire en el momento de hacer el leudado físico.
Ya, perfecto. Eso está bien harto más cerca. Mira, importante, lo que ustedes están relatando son lo que observamos habitualmente. Uy, no aumentó, oh, quedó más dorado, oh, quedó, no subió. El por qué es lo que nosotros tenemos que descubrir. Pensemos que tenemos un horno cine de la graduación de temperatura y tenemos este resultado. Tenemos esto que ustedes están diciendo. Oye, aquí pasó algo. ¿Qué pasó? Pucha, no lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué yo planteo estas preguntas con este enfoque? Es porque nosotros, de acuerdo al respaldo técnico, científico que tengamos, tenemos que tener respuesta a esto. Entonces, no ocurrió, o ocurrió, y a más baja temperatura, yo tenía la masa hecha lista, y uno la horneaba a 180 grados y el otro a 140. El de allá me quedó perfecto y este me quedó más bajo, ¿cierto? Me quedó con un dorado distinto. Posiblemente se me formó este hoyito este hoyito que queda los bizcochuelos en el medio. Y digo, pucha, ¿qué pasó? Bueno, pasó que la temperatura fue más baja, no permitiendo la caramelización de los almidones, por lo tanto, la estructura que le da sustento a un bizcochuelo no se formó, permitiendo que el aire o el vapor escapara, se fuera, no aumentando del volumen. O sea, el volumen inicial pensemos en un bizcochuelo que aumenta de volumen rápidamente en los primeros minutos de cocción y luego se deshidrata la mayor parte del tiempo de cocción. Y esto no ocurrió en los primeros minutos, por lo tanto, tenemos este cambio en la estructura. Y como no ocurrió y la temperatura se mantuvo baja, tampoco se deshidrató a la velocidad, y lo más probable es que nosotros sacamos el bizcochuelo y volvió a perder el volumen o parte del volumen que había incorporado, permitiendo que quede más húmedo y que quede efectivamente posible en el medio una humedad que cuando lo cortamos lo vamos a descubrir. Bueno, vamos a la segunda que dice, ¿qué cambios ocurren en un bizcochuelo adicionado a maicena? No lo vamos a responder ahora, porque no estamos demorando demasiado y yo quiero avanzar antes quiero avanzar. ¿Qué cambio ocurre? Esto lo vamos a dejar como tarea, anótelo por ahí, regístrelo, qué cambio, pensando que la maicena es un almidón simple y que generalmente nosotros adicionamos hasta un 20% de maicena, principalmente para obtener una miga más pareja. Cuando utilizamos solo harina, a veces me quedan unos burbujas de aire entre medio. Cuando utilizamos maicena, la miga queda más regular, pero también ayuda a la vida útil del bizcochuelo, que el bizcochuelo quede más esponjoso, o sea, que yo lo pueda aplastar y que vuelva a su volumen inicial. También ayuda a la maicena en la absorción de almíbar cuando lo remojamos. Luego de la cocción estamos hablando siempre. Evita también que se desmigue con tanta facilidad cuando lo rebanamos. Por eso es recomendable siempre agregar un poquito de maicena en los bizcochuelos. En una masa de galleta mangueada, pasando las masas batidas con grasa, ¿qué ocurre si bato demasiado una vez agregada la harina? Esto es un poquito más fácil, tiene que ver con que, de acuerdo al tipo de harina, me va a quedar una masa más elástica. Si estoy haciendo galletas, me va a costar manguear, ¿ya? Me va a quedar un chicle, un elástico, me va a costar cortar la galleta cuando mezclamos mucho la harina, producto que la harina, aunque sea una harina pastelera, tiene un porcentaje de proteína y desarrolla cierta elasticidad. De ahí lo importante en este caso no es de los ingredientes, sino es del proceso. O sea, con los ingredientes, pero del proceso, del batido. Seguimos. Masas fermentadas. ¿Ya? Las masas fermentadas, si bien en pastelería no son lo más importante, hoy día se han vuelto súper potentes por el ámbito de la panadería. Y de acuerdo a su uso, nosotros tenemos esta clasificación de acuerdo a 4 criterios: blanda, dura, integral y masas dulces. Las masas blandas son generalmente con un alto porcentaje de líquido adicionado. Hoy día la forma de preparación ha variado bastante. Tenemos diferentes métodos. Digo, hoy día son los mismos métodos ancestrales, pero han variado un poco por el comportamiento de los ingredientes principalmente. Entonces, tenemos que nosotros dominar un poco la masa fermentada, donde el título fermentada es lo que nosotros queremos. Masas duras, bajo contenido en agua. Perdón, acá hablamos de un 60% de agua adicionado a las masas, pensando nosotros que solo con 4 ingredientes nosotros podemos hacer una masa: harina, agua, levadura y sal. ¿Ya? Acuérdense que el porcentaje de sal ha variado en los últimos años, ¿ya?
por este acuerdo que se llegó con los panificadores, los supermercados para la confección y afortunadamente ya estamos más o menos acostumbrados. Masas duras son que tienen bajo contenido en agua. ¿Cuánto estamos hablando de bajo contenido? Entre un 50 y un 55% de agua, y generalmente están adicionadas de materia grasa que permite tener la textura. En estas masas aquí estamos hablando de masa de ayuya, el que se llama príncipe, masas que son laminadas, pasadas por la laminadora, que esta máquina estira y extiende la masa. En el caso anterior estamos hablando de masas tipo baguette, en hogazas de pan, en la marraqueta, la rosita, qué sé yo. Masas integrales que tienen la adición de otro tipo de harina, o harinas integrales, o semillas, semillas, granos que son molidos en diferentes etapas, que pueden estar muy molidos o poco molidos, todos son integrales. Y las masas integrales generalmente sí o sí llevan harina. No es que se haga, nosotros no podemos hacer una masa panificable solo con harina integral, porque necesitamos la harina de base que nos ayuda a la formación de miga. Y después las masas dulces, que son varias, y que llevan la adición de azúcar, y también van adicionadas a veces de huevo, a veces de leche, a veces de materia grasa para sus características. Y aquí estamos hablando de una masa dulce, sería una masa tipo conejito, pero también podría ser un brioche, también puede ser un sabarín, como lo dicen en el ejemplo. ¿Cómo se elaboran las masas fermentadas? Directo, vamos con el método y la fórmula, pensando que hay una fórmula para las masas. Nosotros estamos hablando, perdónenme, de una parte de harina, entre el 2 y 3% de levadura, va a depender del proceso, el 2% o el 1.8% de sal, estamos hablando de acuerdo al peso de la harina, y ya lo vimos, un 60% de acuerdo al peso de la harina de agua. Por lo tanto, nosotros no necesitamos una receta, necesitamos aprendernos esta fórmula para una masa base. Método directo, en el caso es método simple y rápido, dice mezclando la levadura con los demás ingredientes. Aquí se mezcla en máquina o se mezcla a mano y se amasa, todo junto. La velocidad de la fermentación va a ser distinta de acuerdo al tipo de levadura que estemos utilizando. Ideal que se utilice siempre levadura fresca, pero hoy día hay mucha levadura instantánea en el mercado y es bastante versátil en su uso, y que permite también disponer en lugares donde a veces no llega con cierta facilidad la levadura fresca. Pero nosotros podemos agregar todos los ingredientes, amasar, ya sea en máquina o a mano, y vamos a poder hacer un pan, una masa fermentada. Y tenemos un método indirecto, que tenemos el más básico de todos, que es el leudo esponja, que la mayoría de nosotros, el que se ha utilizado en las casas de manera artesanal, el que se utiliza, que tiene que ver con un proceso previo a la realización de la masa, en que consiste en hidratar la levadura con darle algunos nutrientes para su desarrollo. Y esto se hace durante algunos minutos hasta que ella aumente el volumen de este leudo o esponja. Generalmente debiera aumentar al doble, para luego incorporarlo con el resto de los ingredientes y hacer la masa. De esta manera nosotros primero nos aseguramos que la levadura esté en buen estado, y segundo, aceleramos el proceso de fermentación posterior. O sea, ya activamos la levadura para que comience su desarrollo. Después tenemos otro método que es el pullage o viga, que consiste en hacer una premasa con los ingredientes de la fórmula que yo estoy elaborando. Hago una premasa que la dejo fermentando a temperatura ambiente, incluso a temperatura refrigerada, entre 3 y 18 horas, de acuerdo al tipo de producto y las características. Y después esta masa que ya está fermentada, que ya tiene cierto grado de acidez, lo agrego o lo junto con los otros ingredientes. Esto funciona. Esto no es la masa madre, porque la masa madre es otra masa que consiste en hacer un prefermento, del cual se va adicionando a la receta que nosotros estamos realizando. O sea, la masa madre, lo básico es agregar 200 gramos de masa madre, de acuerdo al tipo de masa madre que nosotros tengamos, a la forma, 200 gramos por kilo de masa que vayamos a elaborar, de harina,
a el proceso que nosotros estamos elaborando. Vale decir, y aquí muchas de las formulaciones, hay algunas que integran solo masa madre, de acuerdo a la velocidad de fermentación y a las características que queremos lograr, otras que llevan masa madre y levadura, ¿ya? Y levadura me refiero a la receta, no la misma cantidad original, pero lleva un poco de levadura que ayuda a acelerar el proceso, y la masa madre otorga ciertas características distintas a las masas. Hoy día hay una especie de moda y una tendencia a que cada persona haga su masa madre y la tenga en su casa y la vaya alimentando y vaya sacando y le agregue más nutrientes para tener esta masa que, bueno, que puede durar mucho tiempo y que nosotros podemos tener bastantes mejoras. Las masas madres originales y las tradicionales que utilizan los panaderos más son masas madres con levaduras del medio ambiente. O sea, que no utilizan levadura industrial, que utilizan las levaduras del medio ambiente, para lo cual dejan este prefermento muchas veces cerca de las frutas. Las frutas aportan, incluso algunos le agregan trozos de manzana o jugos de manzana que ayudan a esta fermentación y le dan características a la masa panificable, porque si bien la levadura es uno de los ingredientes principales en la fermentación, también hay procesos, y por eso la gran parte de las masas panificables que están realizadas con masa madre son lentas, tienen fermentaciones de 5, 6, 7 horas, donde la masa la dejamos que suba, la vuelven a bajar, luego se hace ese proceso 2, 3 veces, y luego recién se le da forma a las piezas que se quiere hacer, se fermentan, también fermentaciones que son de 1, 2, 3 horas, para luego recién hornear. Por lo tanto, son procesos relativamente lentos, donde las características de los panes, de las cortezas, de las migas, desde el punto de vista nutricional, son mucho mejores para lo que es la panificación. ¿Estamos hasta ahí? Estoy mirando el reloj yo. Uy, chuta, ya nos queda poquito. En la masa fermentada dice, ¿por qué se recomienda agregar la sal y la materia grasa al final? Yo voy a responder rápidamente. La sal es un bactericida natural, ¿ya? Nosotros si agregamos la sal a la levadura, se rompen las paredes celulares, la sal es hidroscópica, le quita a la levadura los nutrientes, pero la sal en panificación es un regulador de la fermentación. O sea, a nosotros sí nos importa que haya sal en las masas panificadas. Queda mucho mejor las masas, queda mucho mejor la textura, bueno, el sabor ni hablar, cuando tiene sal la fórmula. ¿Por qué se agrega al final? Porque mata la levadura. O se agrega siempre hemos dicho que hacer una corona, agregar la sal por él, es precisamente por ese motivo. Y la materia grasa al final, porque la materia grasa envuelve la levadura o envuelve los almidones, no permitiendo que la levadura se alimente o que las enzimas que están presentes en la harina o en la levadura degraden las partículas complejas del almidón. O sea, ralentiza mucho el proceso de fermentación. No es que no ocurra, sino que lo retarda. Pensando que la levadura se alimenta por un proceso que se llama osmosis, que es un organismo unicelular, que requiere 4 elementos para su desarrollo. Eso es, lo revisamos cuando tengamos más tiempo. ¿Qué rol cumple la temperatura en la elaboración de masa fermentada? Fundamental. Hablamos de fermentaciones en temperatura de refrigeración, temperatura ambiente, y todo esto tiene que ver con las temperaturas que son relevantes para la levadura. La temperatura a la cual está inactiva, la temperatura a la cual se reproduce, la temperatura a la cual libera el CO2, ¿ya? Libera el CO2, y la temperatura a la cual produce volumen en las masas, temperatura a la cual muere la levadura, principalmente. ¿Cómo se realiza la formulación de un panettone Nesone? Bueno, tarea para la casa. Estamos hablando de 2 masas que son adicionadas, muy distintas entre ellas, y que son masas dulces fermentadas, ambas. Pero son muy diferentes porque tienen características distintas. En el caso del panettone es una masa esponjosa, muy ligera, y en el caso del stoner es más compacta, pero también una masa fermentada con la adición de mucha fruta. Ya, esto lo voy a hacerlo súper rápido, que ya nos queda poquito. Masa de hoja, importante, el hojaldre es fundamental en lo que nosotros hacemos y es muy complejo de realizar. Tenemos estos 4 tipos, de acuerdo al método de elaboración.
el normal o clásico, el viennois, el invertido, el francés, el rápido o holandés. Tradicionalmente, que no tiene que ver con el método, nosotros podemos utilizar el método o el empaste en forma de cruz o el empaste en forma de libro, que supongo que lo conocen, que es disponer la materia grasa en un lugar, cubrirlo con 4 puntas, que sería el empaste en forma de cruz, y el otro es simplemente plegarlo para estirar. Cualquiera de los dos son viables. Lo que importa aquí es, o lo relevante en esto, es primero la fórmula que nosotros utilicemos, que va a variar la cantidad de materia grasa que tenga este empaste, de acuerdo al resultado que queramos obtener, a las características gustativas, pero también de volumen. Después tenemos el viennois, que no se utiliza actualmente, pero que lleva la adición de yemas principalmente, y que requiere estos ingredientes y que se elabora de método tradicional. Recordemos que en las masas de hojaldre vamos a hablar de un proceso que tiene que ver con reposo sostenido, con vueltas simples y vueltas dobles, de acuerdo, insisto, al resultado que queramos obtener. Pero también con un control súper importante de temperatura. En verano es muy complejo hacer masas de hoja, muy complejo por la materia grasa, por la densidad que tiene que tener la masa misma, y en invierno es mucho más fácil. De hecho, hay muchos lugares que tienen mesones con cubiertas refrigeradas para elaborar y extender la masa de hoja, donde lo ideal es contar con una máquina que se llama laminadora. Luego está el invertido francés, que es un método en que consiste en mezclar una parte de la harina con la materia grasa y luego realizar un empaste con la otra parte de la harina, hacer la masa, donde bajamos la cantidad de agua, por lo tanto aumentamos la crocancia que tiene esta masa de hoja. Generalmente han visto esos pasteles con hojaldres bien esponjosos, bien marcados, que los caramelizan y hacen un pastel típico que se corta. Bueno, el invertido o francés, que le quita la cantidad de agua, evitamos que quede esa masa más chiclosa, más elástica, menos formada y de cierta forma también queda más caramelizado porque tiene más, podríamos decir, almidones que no han sido hidratados o menos hidratados los almidones. Y luego está el rápido holandés, que es, bueno, es rápido y consiste en hacer una masa y agregar en trozos la materia grasa para luego dar pliegue, ¿ya? En trozos relativamente grandes. ¿Qué importancia posee la materia grasa en la elaboración de la masa de hoja? Esta pregunta tiene que ver directamente con lo que nosotros esperamos respecto del resultado. Porque les voy a poner un ejemplo. Para hacer planchas de hoja, para hacer pasteles, nosotros utilizamos 650 de materia grasa por kilo de harina para el empaste. Pero para hacer empanadas de queso, en masa de hoja, o empanadas, no de queso, empanadas en masa de hoja, utilizamos 500 gramos. ¿Ya? Y quizás las vueltas, para el caso 1 yo les dé una simple y 3 dobles, y para el otro les dé simple doble. Porque el proceso es relevante, la cantidad de materia grasa es relevante, la cantidad de agua de la masa es relevante, los reposos son relevantes, en la masa de hoja es todo importante. El tipo de harina, que es la pregunta que sigue, ¿qué tipo de harina debo utilizar para realizar una masa de hoja? Es súper importante, ¿ya? Aquí hay corrientes, hay gente que dice, no, tiene que ser harina panificable para que tenga la elasticidad porque le damos muchos pliegues, y hay otros que dicen que no tiene que ser harina panificable porque le produce mucha tenacidad al momento de aumentar de volumen, por lo tanto la retiene. Lo vamos a descubrir la clase que viene. ¿Por qué aumenta el volumen de la masa de hoja? Explique cambios físicos y químicos. Aquí había una pregunta en el cuestionario anterior. Cambios físicos y químicos durante la cocción. Y efectivamente que hay muchos cambios que ocurren. Acuérdense que hemos estado hablando de caramelización, pero aquí también hay evaporación de agua, hay disolución de la materia grasa, impermeabilización de las capas que nosotros hacemos. Voy a tratar de explicarlo más la sesión próxima, que ya me queda un minuto. Y me quedan los merengues pendientes. Lo vamos a revisar la que viene y les voy a mandar al link un video que preparé, pero principalmente lo preparé no para mostrarlo abiertamente hoy día. Vamos a retomar la sesión que viene, no para mostrarlo abiertamente hoy día, sino para integrar recursos didácticos. Acuérdense que
para conectar un poco lo que vimos en las sesiones pasadas, y que también está hecho en un formato Prezi. No sé si esta presentación de hoy día está hecha en el formato Prezi, y el video también está hecho en un formato Prezi, que los voy a mostrar así cortito para que no lo veamos, para no demorarnos tanto. No sé ni dónde está ahora. Está hecho es un Prezi, si se dan cuenta es bastante dinámico. Les voy a mandar el link. Oh, que quede feo ahí parado. Ahí sí. Que está hecho con esta animación. Está grabado, la calidad baja harto en la versión gratis, pero está hecho con esta animación donde yo puedo ir conectando apuntes con un relato, que es lo relevante. Se los voy a mandar a Angélica para que se los comparta el link. Y está hecho, insisto, en este video Prezi, pero es bastante entretenido. Y hay una cosa relevante, que si bien no lo hemos estado descubriendo en este periodo, que yo puedo preparar mis clases en este sistema, y luego, que es más entretenido para los estudiantes, con esta dinámica de ir poniendo estos apuntes al costado, y el relato de parte del docente, que yo puedo tenerlos fabricados. Por lo tanto, fabricado me refiero al mismo que uso hoy día, lo uso la semana que viene, lo que fuera, y son videos, bueno, este me duró 5 minutos y medio, son videos que cumplen un propósito de explicar algo y optimizamos el tiempo hablando de otras cosas. Porque yo podría mostrar aquí que estoy hablando de las características de los profesionales en gastronomía y aprovechar el tiempo en el aula o en debatiendo. Oye, ¿ustedes encuentran que tengo razón, que no, que sí? ¿Qué otra cosa le agregarían a esto? ¿Por qué encuentra que es importante? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Alguien tiene alguna experiencia respecto de esto? ¿Ustedes consideran que, no sé, que los empleadores contratan de acuerdo a estos criterios? Lo que fuera. Nos ayuda el tiempo de esa reflexión, de esa comunicación, donde hay un aprendizaje súper importante, pero además estamos conectando lo que yo puse en el video y de cierta forma yo estoy retroalimentando a ver si ustedes comprendieron cuál era el mensaje, que un profesional gastronómico debe tener estas características, que son varias. Bueno, varias. Y puede ser que algunas de las de aquí ustedes digan, oye, yo no encuentro que esta sea importante, en cambio sí agregaría esta otra. No sé si se entiende este mensaje, que para mí es fundamental. Primero, la utilización del recurso. Segundo, optimizar el tiempo, entre comillas, que es lo que dicen los expertos, el tiempo en el aula que tiene que ser optimizado, y estos recursos quizás enviarlos para la revisión fuera del aula, que es un poco lo que revisamos anteriormente, o también en el aula, de tal manera de tener un recurso que sea más entretenido, el profe hablando y qué sé yo. Eso, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguien quiere comentar, hacer un comentario? Brevemente, tiene 30 segundos, esto es como las campañas políticas. Tiene 30 segundos para decir. Cualquiera, por favor, se lo agradecería. Yo, por ejemplo, solicitarte algo, por favor. ¿Quién es? Clarita, dígame. Sí, mira, me gustaría que nos pudieras enviar la bibliografía de los libros que tú mostraste al principio, por favor, para poder, me gustaría tenerlos porque no están en mi pequeña biblioteca de pastelería esos libros. Absolutamente. Son buenísimos, considero que son buenísimos y que no los conocía. Perfecto, ni un problema. Cuente con ello. Son buenísimos. Gracias. Yo, Jorge, gracias por entregar tu conocimiento, y también me hizo recordar un poco cuando estaba en INACAP con los profesores, entonces, tiempo de aquello. Sí, en el CIES. Pero bien, se agradece mucho porque a veces uno igual se va olvidando un poquito, como uno es docente, entonces va pasando un poco de materia, sobre todo de lo que es nosotros utilizamos más que cocina, y se ve igual vemos muy poco lo que es pastelería, entonces esto es muy buena materia también para pasarle sobre todo a los de tercero y un poco a los de cuarto el conocimiento. Entonces, por eso te digo, muy agradecida, y agradecida también a la Fundación Irarrázaval, a la Educar, entonces se agradece mucho como docente. Gracias, Marlene. ¿Alguien más? ¿Encuentran una pregunta para quien quiera responder? ¿Encuentran pertinente este enfoque más
agudo, porque no hablamos de una receta, si se dan cuenta. Hablamos de formulaciones, hablamos de procesos, de conflictos posiblemente que ocurren dentro de la elaboración del trabajo cotidiano, porque son cosas que ocurren. ¿Sí? Dedito para arriba, sí, perfecto. Estamos conectados. Ya, oye, lo vamos a dejar hasta aquí. Cualquier pregunta, acuérdense, la semana que viene, perdón, el viernes, la realizan. Yo voy a tratar de compactar más. Si se dan cuenta, tenía más preparado para hoy, nos pilló el tiempo. Yo se lo decía un poco a Pilar y Angélica antes de partir, que es mucha información y cuesta comprimirla en esto. A mí me hubiese gustado y me encantaría escucharlo a ustedes también. Ojalá responder, porque en esta ida y vuelta de las preguntas y las respuestas, posiblemente hay tópicos que yo no estoy abordando porque desconozco cuáles son posiblemente los vacíos, los baches, por eso piensen también en preguntas o cosas que quieran clarificar que yo pueda resolverlas, por muy simples que puedan parecer. Aquí no hay alguien que se las sepa todas, yo partí diciendo que no me las sé todas. Lo que decía Clara ahora, yo tengo una biblioteca bien entretenida, gastronómica, pero yo mis libros no los tengo para adornar. Yo lo uso. Y si se dan cuenta, este que tiene 20 años, este libro le faltan hojas, está todo roído, y es porque anda conmigo para todos lados. Es mi regalón. Bueno, tengo 3 regalones. Donde es un material de consulta permanente, a eso me refiero. Debemos tener los textos. Dicen que van en retirada, producto de que hoy día la información está ahí, pero no encontramos toda la información en la red. Así que qué bueno que haya este interés por tener estos textos. De hecho, hay una versión nueva, no la he podido, donde siempre hay revisiones de los textos de estudio. Ya, ¿estamos? ¿Estamos ok? Le agradezco su presencia, su interés. No sé si Angélica o Pilar quieren cerrar ustedes. Yo, por mi parte, muchas gracias y nos vemos el viernes. Agradecerle a todos nada más, en especial a ti, Jorge, por tu excelente presentación. Están todos los participantes súper entusiasmados, así que me imagino que el próximo viernes cerraremos con broche de oro ya esta quinta sesión. Así que muchas gracias a todos. Les llegará el link para juntarnos a esta misma hora este viernes. Así que tengan un excelente día y gracias nuevamente, Jorge. Gracias, Angélica. Oye, antes, perdón, una última cosa. Me gustaría, si se puede, el que quiera nomás lo hace, pero me encantaría que se pusieran su chaqueta de cocina para la sesión del viernes, si es posible. Así tener un registro bonito. Hay que plancharla, Buena idea, sacudirla, Jorge. lo que quiera. Para que nos tomemos un pantallazo simpático. Ya. Sí. Listo. Un abrazo grande, que estén bien. Chao, gracias. Igual, que tengan un buen día. Muchas gracias, Jorge. Chao, Adiós, adiós. adiós, chao. Chao. Chao, profe. Un abrazo.